Bueno, este primer, ahora sí, oficialmente, digamos, desarrollo de ideas, lo quiero llevar a cabo con dos autores, con Spinoza y con Freud. El- en ese sentido, reconozco, y siguiendo un poco la vía que propone Bernard, y es que cualquier estudiante de Spinoza que haya tenido la posibilidad de encontrarse con las contribuciones de la psicología de la escuela psicoanalítica no podrá fallar en asombrarse por los puntos en común que hay entre las visiones básicas de Freud y las del filósofo del siglo XVII. Eh, esto, pues digamos que sostendré este punto a partir de tres textos. Dos que tengo un poquito más desarrollados y otro que no tanto, pues porque encontré esa relación recientemente, pero tampoco quería dejarla pasar. El primero es El porvenir de una ilusión. Eh, el segundo es Más allá del principio, no, es Pulsión y destino de pulsión. Y el tercero es Los estudios sobre la histeria. Mm, por el lado de Freud, por el lado de Spinoza, partiré de la ética. Es, digamos que mi punto de referencia como un piano Spinoza va a ser la ética. Bueno, en ese sentido, eh, digamos que para sentar las bases un poquito en el planteamiento del argumento, eh, cito a Freud en Las resistencias contra el psicoanálisis, un texto de 1925, en donde dice, último párrafo del texto, quizá tampoco sea simple casualidad el hecho de que el primer representante del psicoanálisis fuese un judío, refiriéndose a Spinoza. Para profesar esta ciencia era preciso estar muy dispuesto a soportar el destino del aislamiento en la oposición, destino más familiar al judío que a cualquier otro hombre. Spinoza fue pues sacado de, del, del- de la religión en la que pertenecía por sus ideas sobre Dios, escritas en la ética. Entonces, pues Freud reconoce, digamos que hasta cierto punto, una influencia espinosa en ese párrafo. Además, en su consultorio tengo entendido que, que Freud tenía un cuadro de Spinoza eh, cuando lo está, un cuadro en el que Spinoza está en una plazoleta y está leyendo un libro y el resto de gente lo está viendo con un poco de desdén. Entonces sí, ese es como el primer punto. Sin embargo, y pues para no caer en ningún tipo pues digamos, de contradicciones, anacronismos o influencias falsas, pues mi intención tampoco es hacer de Spinoza un psicoanalista, ni mucho menos, y tampoco hacer pues del psicoanálisis una filosofía, no pues una filosofía en el sentido académico, digamos, porque además en ese mismo texto, Las resistencias contra el psicoanálisis, eh, Freud toma partida, eh, pues toma como distancia tanto de la medicina como de la filosofía. Entonces, por ejemplo, aquí eh, el psicoanálisis tomó este nuevo conocimiento como punto de partida, comenzando por preguntarse acerca de la índole de esos procesos psíquicos que dan lugar a tan singulares consecuencias. En ese párrafo habla de que, pues, desde la distancia con la medicina y con la psiquiatría, y más adelante, en ese mismo texto, así el psicoanálisis solo saca desventajas de seguir al analista así el psicoanálisis solo saca desventajas de su posición intermedia entre la medicina y la filosofía. El médico lo considera como un síntoma especulativo y se niega a creer que, como cualquier otra ciencia, la naturaleza se basa en una paciente y afanosa elaboración de hechos procedentes del mundo perceptivo. El filósofo, que la mide con la vara sus propios sistemas artificiosamente edificados, considera que parte de premisas inaceptables y las echa el que sus conceptos principales, aún en pleno desarrollo, carezcan de claridad y precisión. Entonces, digamos que
desde ese propio texto de Freud, él nota unas distancias, tanto con la filosofía y con la medicina. Añadió a eso en la ética, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ya que es sobre, pues esto es sobre Spinoza y Freud. Pues bueno, en la ética, Spinoza dice, esto es el prefacio de la parte quinta de la potencia del intelecto humano, o sea, de la libertad humana. El prefacio dice: paso por fin a la otra parte de la ética, que atañe al modo, o sea, a la vida que conduce a la libertad. En ella me ocuparé, por tanto, de la potencia de la razón, mostrando cuanto ésta puede sobre los afectos y además que sea la libertad, o sea, la beatitud de la mente. Partiendo de esto, veremos cuanto más potente es el sabio que el ígnaro, de qué modo y por qué vía debe ser perfeccionado el intelecto, y además mediante qué arte haya de cuidarse el cuerpo para que pueda desempeñar rectamente sus funciones. Desde este lugar, pues esto concierne a la medicina y aquello a la lógica. Entonces en la parte quinta de la ética, digamos ya en la parte donde pues Spinoza cierra, pues empieza a cerrar todo lo que ha ido desarrollando en el resto de las cuatro partes. El, el sujeto en Spinoza, eh, el- el- la propuesta Spinoza de un sujeto es lograr perfeccionarlo, alcanzar un estado, digamos, no normal, eh, sino una persona excepcional. Y, y en cambio, el psicoanálisis, y cito otra vez las resistencias contra el psicoanálisis, dice: pero, ¿por qué no? ¿Qué mal podría traer su comentario? El psicoanálisis jamás estimuló el desencadenamiento de nuestros instintos socialmente perniciosos. Bien al contrario, señaló su peligro y recomendó su corrección. Más adelante dice: ciertos impulsos instintuales en cuya supresión la sociedad ha ido demasiado lejos ha de ser dotado de mayor satisfacción. En otros, el ineficaz método de dominio por vía de la represión debe ser sustituido por un procedimiento mejor y más seguro. Debido a esta crítica, el psicoanálisis fue tachado de enemigo de la cultura, condenándoselo como peligro social. Semejante resistencia no puede gozar de vida entera. A la larga, ninguna institución humana podría escapar a la influencia de una crítica justificada. Pero ahora la actitud del hombre frente al psicoanálisis sigue siendo dominada por este miedo que desencadena las pasiones y menoscaba la pretensión de argumentar lógicamente. En ese apartado, digamos en esas dos citas, eh, Freud defiende al psicoanálisis primero en el sentido en el que el psicoanálisis no aboga por un fluir constante de los afectos, en donde no haya, digamos, ningún tipo de barrera, sino que es su corrección, es, es señalar su peligro y corregirlos. Y más adelante se dice pues que esas críticas no están guiadas por una capacidad lógica, sino que es simplemente guiado por las pasiones. Entonces, eh, pues digamos que eso para tenerlo en consideración. El psicoanálisis busca crear personas normales y Spinoza, pues en la ética, busca crear personas excepcionales. Asimismo, más allá del principio del placer, Freud, eh, Freud dice, y cito: inadvertidamente hemos arribado al puerto de la filosofía de Schopenhauer, para quien la muerte es el genuino resultado y, en esa medida, el fin de la vida, mientras que la pulsión sexual es la encarnación de la voluntad de vivir. Eso iría en contra de lo que Spinoza propone en la cuarta proposición de la tercera parte, donde dice que ninguna cosa puede ser destruida sino por una causa externa. ¿Por qué? Porque en Spinoza, eh, yo no, por ejemplo, yo no me mataría a mí. O sea, el suicidio
digamos, no, y eso lo dice en la ética. El suicidio no es eh, por mí, por mí mismo. Yo no me puedo autodestruir a mí, sino que son diferentes cosas externas las que me terminan destruyendo. Entonces, digamos que por un lado estaría la idea de la materia se afirma a sí misma y busca conservarse, que sería Spinoza, y cuando Freud propone el instinto de muerte, o la pulsión de muerte más allá del principio del placer, eh, la propia materia puede volver a su, o sea, tiende a volver a su estado inerte. Entonces, hay una distinción, ahí ya hay, digamos, unas distinciones importantes que hay que tener en cuenta antes de poder, digamos que siquiera pensar eh, la posibilidad de juntar estos dos autores. Entonces, antes de eso, pues ya, antes de eso, no, más bien siguiendo, en, en los afectos, en la tercera parte de la ética, Spinoza propone los afectos, propone una teoría de los afectos. Y entonces, ahí hay un punto sumamente importante, y es que en el, en el prefacio, de la ética, de la tercera parte, Spinoza dice, y cito: es más, parece concebir al hombre dentro de la fuerza como dentro de la naturaleza, como un imperio dentro de otro imperio, pero es que pues creen que más que seguirlo, el hombre perturba el orden de la naturaleza y que tiene una potencia absoluta sobre sus propias acciones y que no es determinado por otra cosa más que por sí mismo. Entonces aquí ya hay, digamos, una relación del hombre con la naturaleza. Y es que el hombre no está, digamos, para estudiar el hombre no se puede entender al hombre fuera de la naturaleza, como se venía haciendo, sino que, pues hasta ese punto, sino que hay que entenderlo dentro del reino de la naturaleza. En ese sentido, digamos, en la segunda proposición, en la segunda parte de la ética, la tercera proposición, dice, dice Spinoza: el objeto, la idea que constituye la mente humana es un cuerpo, o sea, cierto modo de la extensión que existe en acto y nada otro. Y más adelante, pues en el escolio de esta proposición, dice: en virtud de esto entendemos que no solo la mente humana está unida a un cuerpo, sino que se ha de entender por una unión de mente y un cuerpo. No obstante, nadie podría entenderla adecuadamente, o sea, distintamente, sin conocer antes de manera adecuada la naturaleza de nuestro cuerpo. Y ahí es donde, a mi parecer, hay un punto importante de la propia vida de Freud. Y es que pues Freud empieza sus estudios como médico, y aunque no le resulta del todo placentero, porque a su parecer la medicina no termina de dar cuenta del todo del acontecer de la existencia humana, sino solo, digamos, de ese carácter meramente biológico en ese sentido, y no da cuenta de los fenómenos psíquicos, que pues es algo que Freud observará con sus estudios de hipnosis y pues con su experiencia con Charcot y las histéricas, eh, pues las pacientes histéricas mm, e histéricos. Eh, y así, en el contexto de la histeria, Freud escribe en los estudios sobre la histeria: hemos de afirmar más bien que el trauma psíquico o su recuerdo actúa a modo de un cuerpo extraño que continúa ejerciendo sobre el organismo una acción eficaz y presente por mucho tiempo que haya transcurrido desde su penetración en él. Esta actuación, esta actuación del trauma psíquico queda mostrada por un singularísimo fenómeno que confiere además a nuestros descubrimientos un alto interés práctico. Entonces, el trauma, como me parece
que, que Freud intenta entenderlo aquí no se da, eh, no es algo no material, sino que es algo que se da como un cuerpo que actúa sobre otro. En cierta medida un poco con una tendencia spinoziana, y es que yo no me genero traumas a mí mismo, sino que es otro cuerpo, otros cuerpos, los que me generan un trauma a mí. Y como, como para poder entender la mente hay que entender cómo funciona nuestro cuerpo, entonces el cuerpo también cumple, digamos, que la función del lugar del trauma. Eh, y la mente, lo psíquico, eh, se ha afectado por lo que pasa en él. Mm, Teniendo eso en cuenta, pues a mí me parece que está muy, pues muy ligado con esa parte de la, pues de la ética. Otra vez con la proposición 2, con la proposición 13 de la segunda parte. No solo que la mente humana está unida a un cuerpo, sino que también se ha de atender por unión de mente y cuerpo. Entonces, el, y aquí quiero ir a Vinchinguerra, que escribe que el término affectio porta consigo algo acontecimiento que lo produjo, lo que significará que un cuerpo es impensable sin las múltiples relaciones que tiene con su ambiente. Así solo a través de estas relaciones está en condiciones de ser lo que es decir, de perseverar en su ser. Y es que toda cosa se esfuerza en cuanto está en ella por perseverar en su ser. Esa última frase ya es de la ética directamente. Pero entonces, digamos, ya tuvimos las distinciones y están más que claras. Ahora, el, el primer punto que me parece importante recalcar es de la función que el cuerpo cumple para el trauma. Y que el trauma, es que eso me parece sumamente increíble. Y es que el trauma psíquico actúa a modo de un cuerpo extraño. No es el mismo cuerpo, no es el mismo cuerpo, es un cuerpo extraño. Y ahí, digamos que es hasta donde voy a llegar con, con el primer texto de Freud, con los estudios sobre la histeria. Eh, ah, me tocaría ver qué otra parte hace alusión al trauma psíquico eh, como un cuerpo extraño. Además, es que es el cuerpo, es la categoría de cuerpo extraño. No es mi cuerpo, no es el propio cuerpo el que genera el trauma psíquico, sino un cuerpo extraño. Entonces eso me parece sumamente brillante y pues tal vez una muy buena lectura de Spinoza por parte de Freud. Entonces, el segundo punto es el de pulsión y destino de pulsión. Eh, y es que, pues bueno, Freud diferencia la pulsión de otros estímulos porque el estímulo pulsional no proviene del mundo exterior, sino del interior del propio organismo. Por eso opera diversamente sobre el alma. Eh, por lo que en la teoría psicoanalítica freudiana, en el concepto de pulsión, se encontró un concepto en el que la propia actividad del cuerpo, de la cual no se puede escapar y tiene una relación directa con la psicología del sujeto. Entonces, el concepto de pulsión también cierta unas bases y las sienta en esa relación directa entre mente y cuerpo. No se puede entender la mente sin el cuerpo, ni el cuerpo sin la mente, en ese sentido. Eh, digamos que en ese sentido Freud añade también sobre las pulsiones, que las pulsiones mismas, al menos en parte, son decantaciones de la acción de estímulos exteriores que en el curso de la filogénesis influyeron sobre la sustancia viva, modificándola. Entonces, y volviendo a Spinoza, no es que lo que otros cuerpos ejercen sobre nosotros no nos afecte, sino que no, nos afecta, genera ese afectio que mencionó Vinchinguerra. Y Arcila dice, digamos, en este punto, entre este punto en común entre Spinoza y Freud,
que de la naturaleza misma los afectos, como cambios corporales que aumentan o disminuyen, favorecen o reprimen la potencia de obrar del cuerpo, y al mismo tiempo las ideas de esos cambios se infieren que es inherente a los afectos, que se define precisamente por el aumento o disminución de dicha potencia de obrar. Y otro punto importante, digamos, sobre la pulsión, es que no actúa como una fuerza de choque momentánea, sino que es algo constante. Y en la proposición 8 de la tercera parte, Spinoza escribe que toda cosa se esfuerza por perseverar en su ser, no implica ningún tiempo finito, sino indefinido, igual que la pulsión. Entonces, digamos que ese, esa, ese tiempo no determinado o ese tiempo no determinado constante de la pulsión de Freud es algo que Spinoza observó también en, el, en la proposición 8 de la tercera parte. Y ya como para tocar un último punto sobre la pulsión y sobre pulsión y destino-pulsión, Freud escribe, Freud cuando introduce el principio de placer dice, eh, la pulsión es regulada de manera automática por sensaciones de la serie placer-displacer. Esas sensaciones reflejan el modo en que se cumple el dominio de los estímulos. Ahora, en lo referente a algo que podría tener el mismo nombre en Spinoza, se puede encontrar que la mente se esfuerza cuanto puede imaginar las cosas que aumentan la potencia de obrar del cuerpo. Eso es proposición 12 de la tercera parte. Y asimismo, cuando la mente imagina las cosas que disminuyen o coercen la potencia de obrar del cuerpo, se esfuerza cuando puede por recortar las cosas que excluyen la existencia de aquellas, de tal manera que se podría afirmar también, en algún sentido, un principio de placer en la ética. Así, esta es la proposición 28, la tercera parte. Nos esforzamos por promover que se haga cuanto imaginamos conduce a la alegría, mas nos esforzamos por apartar o por destruir lo que imaginamos que nos repugna. Entonces, tenemos un principio de placer también en Spinoza. Tenemos una pulsión y un principio de placer en Spinoza. De la misma manera que tenemos una física del cuerpo y del acontecer psíquico, también tenemos un principio de placer y una pulsión en Spinoza. Y ya para cerrar, digamos que este espacio, el último punto, el último texto de Freud que quiero tocar es El porvenir de una ilusión. Es un texto de 1927, un texto ya tardío en la vida de Freud. Y es que en él Freud escribe que el intelecto humano es importante en comparación con la vida pulsional. Algo notable en esa endeblez, la voz del intelecto es leve, mas no descansa hasta ser escuchada y al fin lo consigue. Y es que en este texto Freud no considera que las doctrinas religiosas, Freud considera que en ese texto las doctrinas religiosas no han permitido que la razón y la ciencia tomen las riendas de la educación. Ahora bien, ¿cómo se llegó a ese punto? El tercer capítulo, en el tercer capítulo de Más allá del porvenir de una ilusión, Freud menciona que la naturaleza no nos hace limitar nuestras pulsiones, mas la naturaleza no es sentir con el hombre, y justamente por esos peligros, aunque la naturaleza nos amenaza, nos hemos aliado y creado la cultura. La principal tarea de la cultura, su genuina razón de existir, es protegernos de la naturaleza. En ese sentido, la cultura logra darle tranquilidad, un consuelo al ser humano de diversas maneras, logrando así saciar su propio apetito por saber. ¿De qué manera lo hace? Haciendo que ni siquiera la muerte es algo espontáneo, sino el acto violento de una voluntad maligna. Si por doquier nos rodea la naturaleza seres como los conocemos en nuestra propia sociedad, entonces uno cobra aliento, se siente en su casa, en lo ominoso,
puede elaborar psíquicamente su angustia sin sentido. Y eso, digamos, el entender al hombre dentro de la naturaleza, entender la cultura como un producto de la naturaleza, eh, puede ir ligado con ese prefacio de la tercera parte eh, de la ética. Y es que pues el hombre, el ser humano, eh, incluso sus creaciones más maravillosas son un producto de la naturaleza. La cultura es un producto de la naturaleza. Sea juntarnos y apartarnos de la angustia y del miedo que puede ser estar al aire libre, es, es un producto de la naturaleza. Y eso es algo que Spinoza recalca. Entonces, la cultura, las cosas que la producen y sus afectos psíquicos en el hombre han de ser entendidos dentro de la naturaleza y no como algo externo a ella. El producto psíquico no puede ser entendido como algo fuera de lo natural. En ese sentido, la naturaleza humana sigue obedeciendo, más que establecer una ruptura con las leyes de la misma naturaleza, las afirma. Y, y ya. Digamos que ya pues es un tema pues, que a mí me parece un poco evidente. Pues no es tampoco el descubrimiento más grande que he podido producir, ciertamente, pero para algo se empieza. El siguiente video espero hacerlo eh, sobre, sobre Platón y Lacan, como poder ya ir ya entrando un poquito más en materia. Hay unos temas que pues me parece importante tratar para Daniel del futuro, y es pues la teoría de los sueños en Platón y en Freud. También la manera en la que Freud piensa el psicoanálisis como ciencia, como esa separación que hace con la medicina y con la filosofía, no solo en las resistencias contra el psicoanálisis, sino en una dificultad del psicoanálisis. Pensarlo también en relación con un poco con la crítica que hace Hegel a, a las ciencias. Eh, y, y, y ya. Entonces, digamos que pues no sé qué tanto Freud logre el distanciamiento que quiere de de la filosofía, en especial de Spinoza. Eh, pues luego ya veré que otros puntos y con Platón se distancia mucho. Pero, por ejemplo, con Aristóteles, eh, pero pues ciertamente pone un poco en duda eso, que es lo que me habría mencionado a mí mismo, y es pensar el psicoanálisis, que tanto logra separarse de la filosofía. Eh, no sé, no sé, ahorita no sabría decirlo, pero ciertamente es algo curioso como en Spinoza se encuentran ciertas cosas, que si bien no es igual, porque pues obviamente no va a ser igual, incluso solamente desde el concepto de energía en Freud, pues Spinoza no tenía esa información, pues por la ciencia de su época. Eh, si bien hay esos ciertos puntos divergentes, hay puntos de unión muy claros, y pues que habrá que ver, pues me tendré que ver qué tanto se separan o qué tanto se unen. Y ya, eso es todo.